Tenemos en línea ahora a María Soledad Llenari, presidenta del TSJ, a quien le damos la bienvenida aquí a Aire Nacional. Llenari, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos. La llamamos porque se aprobó el reglamento para el registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. ¿Esto es así? Sí, fue en realidad en el mes de diciembre. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, es un poco ir profundizando para hacer un poco de historia. En mayo lo que hicimos fue presentar una propuesta de implementación, porque como si bien se llama registro, en realidad consta de dos áreas o secciones, que esas secciones no son tan simples de instrumentar, porque bueno, requieren en un caso mucho soporte tecnológico, que ahora lo voy a explicar, y en el otro caso requiere armar como toda una intersección a nivel federal para hacer el registro propiamente dicho. Entonces, lo que hicimos en el mes de mayo fue presentar una propuesta al tribunal. El tribunal la aprobó y ahí empezamos, digamos, a transitar estos pasos de implementación. Y en diciembre lo que hicimos fue reglamentar ya las cuestiones vinculadas con la puesta en marcha material. Por ejemplo, la autoridad de aplicación, la dependencia jerárquica, la competencia de cada una de las secciones, que ahora lo voy a decir porque es bastante, si bien se llama registro, en realidad es un registro con un banco de datos de investigación y a su vez con un registro de condenados propiamente dicho. Y bueno, y con toda la cuestión vinculada con empezar a protocolizar cómo van a ser estos pedidos de informe al registro de condenados. Bien. Espero haber sido clara, medianamente. Sí, está bien, está clarito. Ahora, ¿este registro va a tener acceso a todo el mundo, este tipo de registro? Bueno, la pregunta es excelente, porque en realidad ahí en el mundo, a raíz de esto estuvimos estudiando muchas opciones, pero bueno, nosotros nos tenemos que atener a la ley, que es la 2520, la original, y después la 2927, que fue la que reformó la legislatura recién en el año 2014. Haciendo un poco de historia, la ley 2520 es del año 2006. En el año 2006 se crea el registro de identificación de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Pero en el 2014 recién, o sea, 12 años después, se cambia la autoridad de aplicación y pasa a ser del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ahí ahí es donde empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos implementar esta ley que habíamos recibido como muchos pedidos de informe de la legislatura diciendo qué pasa que no la ponen en funcionamiento? Una de las cuestiones más complejas, que es lo que estás preguntando, es que hay distintos modelos. Por ejemplo, está la ley Megan en Estados Unidos, sí, donde hay una base de datos mucho más abierta, donde hay incluso, si vos hoy te fijás en internet o googleás, lo primero que te va a aparecer respecto de la ley Megan es que es una ley que obliga a toda la policía, por ejemplo, entre otros operadores obligados, a dar la mayor divulgación posible a quienes estén condenados por delitos sexuales, identificarlos, saber dónde están. Bueno, hay como una serie de disposiciones y de modelos. En el caso de España, que es más parecido a lo que nosotros tenemos, en el artículo 5 de nuestra ley se establece que los datos que están en el registro, las siglas es RIPE-CODIS, son comunicados a la policía de la provincia de Neuquén, o sea, los datos del registro de condenados. Lo que debe hacer la policía de Neuquén es instrumentar un sistema de notificación y provisión de datos a las seccionales. Eso por un lado. O sea, la policía y las seccionales tienen que estar todos notificados de quienes constan en este registro. Claro. Acá hay que marcar esta diferencia que decía recién usted. Sí, acá Soledad. Te quiero marcar algo, discúlpame que te interrumpa. Pero lo que dice la ley muy claramente es que no pueden ser divulgados a persona alguna, salvo las cuestiones procesales. Y ahora te voy a decir cuáles son esos supuestos procesales. A ver. Para poder pedir un informe al RIPE-CODIS, porque esto es muy importante aclarar, el registro es un registro positivo, es un registro seguro o no seguro.
No sé si soy clara. Sí, claro. ¿Figuro o no figuro? Para saber si alguien figura, por ejemplo, si yo figuro en el registro porque soy una persona condenada, no tengo que acreditar interés legítimo, simplemente me identifico y digo, quiero saber qué consta en el registro o mi apoderado. Ahora, si yo no soy una persona condenada y quiero obtener información del registro para poder utilizarlo para un fin determinado, lo que tengo que hacer es, lo que exige la ley, es manifestar y fundar un interés legítimo. Está bien. El interés legítimo está definido en nuestra propia ley de procedimiento. Todo esto que suena muy fácil, ahora hay que protocolizarlo. Primero, la comunicación interna con la policía, y segundo, hay que protocolizar en esta sección 2, que es el registro de condenados, porque después te cuento lo de la base de datos de investigación, tenemos que protocolizar de qué manera se emiten estos informes, bajo qué forma, bajo qué características de procedencia, de admisibilidad, o sea, todo para enmarcarlo en la ley de procedimiento, ¿no? Está claro. Lo que yo quería apuntar y que... Sí, perdón. No, pero que yo te había interrumpido en esto que estabas diciendo. Que es importantísimo, ¿no? Acá estamos hablando de una base de datos de condenados. Sí. Esto es importante también. Fundamental, destacarlo. exactamente. Condenados por delitos contra la integridad sexual. Claro. Que la propia ley remite al Código Penal al artículo 51 y le aplica el mismo plazo de caducidad, que esto también me lo preguntaron ayer. ¿Cuánto tiempo figura una persona en este registro? Desde que la sentencia queda firme y la condena se comunica, son 10 años de caducidad porque nos remiten al Código Penal. No es que yo figuro eternamente. Está bien. Bien, bueno, está claro. Una pregunta más, sí. Soledad. ¿Cuáles son los desafíos para el 2019 de parte del Tribunal Superior de Justicia y usted como presidente? Bueno, yo ceso en la presidencia el 19, el martes que viene. Ah, cesa. Ya, sí, las presidencias son anuales y rotativas, claro, por ley orgánica. Pero, bueno, el año pasado lo que hice fue presentar un plan de gobierno, porque hay dos posibilidades de planificar las actividades. Una es un plan estratégico, que ya tenés que tener un diagnóstico previo y es más a 5 años, a 3 años. Bueno, yo lo que hice fue presentar un plan de gobierno de 12 meses que tenía ejes estratégicos. Y ahora lo que estamos haciendo, como un ejercicio de transparencia, es una memoria donde se explicita durante, en realidad es mi presidencia, pero es la gestión del tribunal, eso es importante destacarlo. Somos un cuerpo colegiado, así que uno propone, pero en realidad todo lo que sale es por votación, ¿no? Entonces lo que estamos elaborando en este momento es una memoria informando que se va a divulgar los objetivos cumplidos de estos ejes estratégicos y algunas cuestiones que quedaron en vías de implementación porque comenzamos pero no terminamos. Hay algo que me gustaría señalar particularmente como una de los mayores. Hoy el Poder Judicial tiene una política de comunicación, muy clara. Una de esas cuestiones fue la implementación dentro del eje de comunicación institucional del portal de noticias y servicios. Hay un portal que es Noticias Jus Neuquén, donde uno se puede suscribir a un newsletter. Entonces todas las semanas nos van llegando noticias de muchísimas cuestiones que antes no estaban tan visibilizadas, que tienen que ver con el quehacer judicial, no tanto con mostrar solo avances, sino también que queremos acercarle a las personas beneficiadas, servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando muchísimo en una sección que se llama Acceso a la Justicia, donde entre los principales organismos que se vinculan con terceros, como por ejemplo Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Público de Comercio, Oficina de Violencia, Registro Único de Adopción, estamos tratando de generar como páginas especiales enlazadas como subsitios, por decirlo de alguna forma, para que la gente ahí tenga la mayor cantidad posible de información para poder ya acercarse al servicio, al mostrador, con formularios preimpresos, con un trámite que conozca qué es lo que va a hacer y que, bueno, esto no se transforme por ahí en una cosa compleja. Está claro. Soledad, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, por favor, muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari.